Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 31, Firmes en el Evangelio, dirigido por el hermano José Israel Pérez. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Efesios 6, 14 al 15. El hermano José Israel Pérez es miembro de la Iglesia Palabra de Vida Almería en España. Tiene 31 años y sirve al Señor y a su iglesia mediante la escritura de libros, como escritor autodidacta. Ha escrito Los rasgos distintivos de la fe, La sabiduría de Dios en el sufrimiento, libros ya publicados, De la soledad a la redención y Común Unión, libros que también esperan sean publicados prontamente. Es oriundo de Venezuela, residente en España desde hace 3 años. Cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, mi hermana, bien, gracias a Dios. Buenos días para todos. Buenos Me días, alegra. hermanos. Bueno, mis hermanos, mientras los demás se van uniendo, les recuerdo que el día de hoy tenemos el devocional de mayo 31, el cual se titula Firmes en el Evangelio, y nos está volviendo a acompañar nuestro hermano José Israel Pérez desde Almería, España. Buenos días, buenas tardes para ti, hermano. Así que adelante, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Sí, bendiciones, hermanos. Es para mí de nuevo un privilegio estar con ustedes. Ruego al Señor que este tiempo juntos pueda servir de estímulo para nuestras almas y que nosotros podamos permanecer firmes en la batalla que tenemos por delante y que el Señor nos ayude, sobre todo, a dar gloria a su nombre. Así que gracias por la invitación y doy gracias a Dios por poder estar con ustedes en esta mañana. Entiendo que alguna hermana o hermano nos podrá hacer lectura del devocional de hoy. Sí, vale, adelante. La hermana Estela. Sí, muy buenos días. Mayo 31. Firmes en el Evangelio. Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Efesios 6, 14 al 15. Cuando imaginamos a soldados en el frente de batalla, a menudo pensamos en armas de fuego, artillería y otras armas tácticas. Sin embargo, hay un elemento de equipo que a menudo ignoramos, pero que sin él un soldado sería totalmente inefectivo: las botas. Sin calzado adecuado, ningún soldado y, por tanto, ningún ejército puede esperar defender su posición. El apóstol Pablo llama a los creyentes a permanecer firmes en sus zapatos del Evangelio, por así decirlo. En otras palabras, a prepararse con el calzado adecuado. Cuando en su primera carta a la iglesia en Corinto escribió aquel gran capítulo sobre la resurrección, comenzó de esta manera: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. 1 Corintios 15:1. El evangelio nos ofrece una roca sólida para nuestros pies. Incluso cuando la tentación es fuerte, nunca debemos retirarnos. ¿Qué motivó a Martín Lutero a permanecer firme contra la corriente, a clavar sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y luego a proclamar delante de un emperador: heme aquí, no puedo hacer otra cosa? Los zapatos del Evangelio.
¿Qué permitió que los protestantes ingleses Hugh Latimer y Nicholas Ridley enfrentaran con tanto valor la terrible muerte de ser quemados en la hoguera por su fe? Los zapatos del Evangelio. ¿Qué mueve a nuestros hermanos y hermanas en tantos lugares del mundo a proclamar con gozo su fe en Cristo, aún ante la amenaza de muerte? Los zapatos del Evangelio. Cuando vayas a tu trabajo, a tu escuela, a tus familiares y amigos incrédulos o a tu comunidad local, ¿qué te dará el poder para permanecer firme por Jesús? Los zapatos del Evangelio que Cristo ofrece. Si intentas permanecer firme en tus propias fuerzas, inevitablemente tropezarás y caerás. Sin embargo, cuando empiezas cada nuevo día con tus pies arraigados en la esperanza, la paz, el perdón y la garantía del Evangelio, descubres que eres capaz de permanecer firme incluso en medio de la dura oposición del mundo y de las tentaciones del diablo. Así pues, antes de comenzar tu día, repasa el Evangelio, disfruta sus verdades, alaba a tu Salvador. Dicho de otra manera, ponte los zapatos. Profundizamos en 1 Corintios 15, del 1 al 8. Amén. Amén, amén. Precioso devocional. Gloria al Señor, de verdad que es una manera hermosa de este devocional. Yo he preparado para ustedes también un pequeño escrito con algunas cuestiones para remarcar un poco más y poder seguir disfrutando de nuestro texto. El texto base es Efesios 6, en efecto, versos 14 y 15. Yo lo leeré de nuevo y dice, y mientras que leo, les quiero rogar, porque también me parece bonito, que sería bonito que pudiéramos luego leer la cita de Corintios, pero desde el verso 1 al 8. Entonces, si algún hermano aparte puede tener su Biblia abierta en 1 Corintios 15 y leer luego del versículo 1 al 8, cuando se lo indique, pues estaría muy bien. Así que les leo lo siguiente. Les leo el texto de la cita de Efesios 6, 14 al 15 y luego el pequeño devocional, ¿vale? Bien, dice así Efesios 6, 14 al 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. No cabe duda de que la imagen de un soldado es la que Pablo usa para llamar a sus amados lectores a que, tal y como un soldado tiene una gran comisión y su responsabilidad es ejecutar tal misión, sea cual sea el coste que tenga que soportar, de la misma manera, el creyente tiene una comisión y debe soportar lo que sea necesario para llevar a cabo su responsabilidad. Ahora, la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿cuál es nuestra misión en la cual debemos permanecer firmes? Yo he visto por lo menos 3 cosas que nos dan una clara respuesta. La primera es ceñirse de la verdad. La segunda, vestirse con la coraza de la justicia. Y la tercera, calzarse o ponerse las botas, como leíamos en el devocional, con el apresto del evangelio de la paz. Respecto del primer elemento, es decir, de ceñirse de la verdad, digamos que la expresión ceñirse no es tanto una sugerencia como un mandamiento. Y la razón lógica por la que es un mandamiento es porque estamos en una guerra espiritual. De esta guerra el apóstol Pablo vino hablando en los versos anteriores de nuestra cita. Por tanto, debemos ceñirnos los lomos con la verdad, no como una sugerencia, sino como un mandamiento. Ahora, la razón por la que Pablo dice que debemos ceñirnos con la verdad radica esencialmente en la guerra en que estamos involucrados. Porque, y esta es la cuestión, el príncipe de los demonios contra quien luchan todos los creyentes es
aludido a Juan 8:44, es padre de mentira. Es pues de esperarse que en el ámbito real en que se debate la lucha por la gloria de Dios, sea espiritual y sea entre la verdad de Dios en Cristo Jesús y la mentira del diablo que gobierna el pensamiento de la inmensa multitud que rodea a todos los creyentes, cual si nosotros estuviéramos como una ciudad sitiada de enemigos y nosotros fuésemos literalmente un pueblo pequeño de supervivientes que, aunque pequeño, amados hermanos, por Jesucristo somos victoriosos. Ahora, uno podría preguntarse, pero ¿cuál es la verdad a la que el creyente debe ceñirse y a la cual Satanás siempre va a atacar? No cabe duda de que la respuesta siempre va a gravitar alrededor de la persona de Jesucristo. A los que creen en Dios de forma general no les choca tanto su vida ni sus pecados hasta que les anunciamos a Cristo. De hecho, la gente puede decir que cree en Dios sin conocerlo, pero para conocer a Dios solo podemos hacerlo a través de Jesucristo. Lo curioso es que naturalmente nosotros no vemos a Cristo físicamente y si creemos o conocemos de Él, siempre será por el testimonio de un tercero. En este caso, nuestra fe descansa en Cristo, efectivamente, pero no porque le hayamos visto, amados hermanos, sino porque después de que Dios nos ha dado la fe, creemos por el testimonio de las Escrituras, donde vemos el testimonio ocular de quienes sí vieron y sí anduvieron con Cristo y quienes fueron constituidos por Jesucristo mismo para dar testimonio de la verdad, es decir, para dar testimonio de Jesucristo. Y claro, estamos hablando en este caso de que nosotros creemos en Jesucristo por el testimonio de las Escrituras y este testimonio escritural de la Biblia está sujeto al testimonio ocular y escrito de los apóstoles. De tal manera que cuando nosotros creemos en Jesucristo, que Él es la verdad, lo hacemos por fe y nos fundamentamos en el testimonio de los apóstoles. Entonces, ceñirnos de la verdad es un mandamiento en el cual, si obedecemos, podremos estar firmes. Y esta es la cuestión, que nosotros debemos estar firmes en la verdad de Jesucristo. Aclarado lo dicho, ceñirse de la verdad para nosotros hoy, ¿qué debe significar? Debe significar una decisión bastante seria de estudiar las Escrituras con el propósito principal de conocer a Dios mediante Cristo. Lo impresionante en este caso es que lo más elemental que debemos creer y a lo que debemos ceñirnos es a la verdad de las Escrituras tocante al testimonio que Pablo resume en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 8. Ahora, amados hermanos, si alguien tiene el texto, ¿nos lo podría leer? Sí, Señor. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. 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 Vemos, hermanos, que nuestra fe descansa en última instancia del testimonio de las Escrituras. Ahora, el testimonio de las Escrituras es un testimonio ocular del escrito o el trabajo de los apóstoles. Entonces, la verdad que nosotros debemos abrazar, a la que debemos ceñirnos, el apóstol Pablo la ha resumido muy fácilmente. Es decir, tenemos que creer y ceñirnos a la verdad de que Cristo vivió, murió y resucitó y ascendió y fue visto de más de 500 personas a la vez y le apareció a los apóstoles y a los demás testigos. Y esta verdad tiene 2000 años trastornando el mundo. Pero no va a ser en poco menos el esfuerzo de Satanás por distorsionar esta verdad. Y por esto es que yo quiero que entendamos, amados hermanos, que el verbo de ceñirse no es una sugerencia. Nosotros debemos estudiar profundamente las Escrituras. Para poder tener una vida íntima de devoción, de estar ceñidos a la persona de Jesucristo. Y por lo tanto se espera que Satanás ataque siempre al creyente haciéndolo dudar. Siempre. Entonces nosotros debemos ser sobrios, mantenernos firmes en la verdad. ¿Cuál es esta verdad? De que Cristo, conforme a las Escrituras, vino a este mundo, vivió una vida, predicó su propio evangelio, fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras y gobierna a la diestra del Padre con poder, intercediendo por todos aquellos que creen. Entonces, amados hermanos, esta es la verdad a la que debemos estar ceñidos, porque podemos y debemos avanzar en el conocimiento de Dios a través de Cristo para que seamos cristianos cada vez más sólidos. Pero la esencia que debe ser la base de nuestro conocimiento de Dios es, a su vez, muy sencilla de entender. 1. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Y 3. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De esta verdad dan testimonio Cefas, después los 12, después 500 personas a la vez, después apareció a Jacobo, después a los demás apóstoles y al último de todo, como hemos leído, al apóstol Pablo. Así pues, la esencia de la verdad de Cristo descansa en su vida, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y glorificación. Debes ceñir no los lomos, sino tu mente y tu corazón con esta verdad cada día, porque cada día Satanás te hará dudar con sus mentiras, muchas de las cuales las presenta sutilmente, haciendo que demos prioridad a muchas cosas, menos al estudio y la meditación de las Escrituras, donde debemos buscar siempre el rostro de nuestro amado Redentor. Amén. Amén. Entonces, primero, cíñete a la verdad de Cristo. Esto nos hará soldados firmes en Él frente a todas las mentiras del diablo, sus demonios y los incrédulos. Después, vístete con la coraza de justicia. Este es el segundo elemento. Es pero muy interesante el orden en que Pablo pone las palabras y los mandamientos para ser cristianos sólidos y firmes. Primero te dice, estate firme en Cristo.
Y luego te dice, compórtate como un hombre o mujer en cuya firmeza se establece una vida práctica de justicia o moralidad íntegra. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, coraza es un término exterior, mientras que la palabra verdad es una persona y lo que yo debo creer de esa persona. Así pues, cuando creo correctamente lo que la Escritura dice de Cristo y amo esa verdad, la coraza exterior que el mundo enemigo que me rodea verá será una vida consagrada a la persona de quien estoy ceñido. Cuando creo en Cristo y amo su persona, mi vida estará vestida de Él. Por tanto, estaré firme. Pero se puede aparentar tener una coraza de integridad sin tener a Cristo ni amar su verdad. Por esto, el orden de Pablo es fundamental. Debemos asegurarnos, oh cristianos, de que nuestra meditación en Cristo es nuestro vestido, porque entonces la integridad de nuestros caminos será notorio a todos los que nos rodean. Unido a esto, si un cristiano quiere estar firme, primero debe tener en cuenta las mentiras de Satanás. Perdón, hermanos, me equivoco. Primero tenemos que profundizar en Cristo, que es la verdad encarnada. Seguido, y como una consecuencia que se desborda, el cristiano vivirá con una coraza que será para sus enemigos, Satanás y el mundo, como un escudo impenetrable en el que su vida consagrada a Dios en lo íntimo se refleja en lo público. Acto seguido, el cristiano podrá con mayor firmeza calzarse con el apresto del Evangelio. Si un creyente medita en Cristo, ama a Cristo, se deleita en Cristo y por tanto tiene una vida consagrada a Cristo, es muy difícil que tal creyente quede pasivo ante la necesidad de dar a conocer a las virtudes de aquel que lo rescató de las tinieblas a su luz admirable. Es casi imposible que si un creyente vive en los secretos de su alma, deleitándose en Cristo, entonces se quede encerrado sin dar testimonio verbal de Cristo. No quiere decir que un cristiano tenga que tener una vida perfectamente ordenada para entonces dar testimonio o empezar a disfrutar de Cristo y así anunciarlo. Desde luego, ¿quién de los aquí presentes tiene una vida perfectamente consagrada a Dios? De hecho, el Evangelio no está orientado a personas precisamente perfectas. De hecho, Cristo vino a por nosotros que estábamos rotos y nos ha vendado rompiendo su propio cuerpo para darnos su justicia. Así que, en efecto, no podremos estar capacitados al 100% para entonces empezar a dar a conocer el Evangelio de Cristo. Pero sin lugar a duda, la piedad y la vida consagrada a Cristo nos hará dar fruto de una manera cada vez más agradable a Dios. No quiero decir con esto que nuestros frutos sean para agradar a Dios en el sentido de buscar su favor, sino que puesto que Dios nos ha dado su favor, nosotros podemos a partir de ahí ser personas que quieran dar una vida agradable a Dios
en virtud no de nuestras obras, sino de la obra de Cristo, en virtud de la vida, la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesucristo. Entonces nosotros como pueblo suyo deseamos vivir para agradarle. Y yo creo que lo que estoy diciendo es una realidad para todos aquellos que hemos conocido el Evangelio. En consecuencia, primeramente debemos meditar en la verdad de nuestro Rey, para que nuestras vidas estén vestidas de justicia y así el anuncio del Evangelio no tenga tropiezo alrededor nuestro. Ustedes pueden entender que lo que quiero decir es que no debemos esforzarnos porque nuestra vida no tenga un tropiezo con el anuncio verbal del Evangelio, porque sabemos que cuando nosotros predicamos verbalmente el Evangelio, pero nuestras vidas no están consagradas a Dios en lo íntimo, en lo privado, la gente se puede burlar del Evangelio diciendo, este anda predicando a Cristo y ni siquiera vive para Cristo. Debemos evitar este asunto. Pero ¿cómo podemos evitarlo? Refrescando lo que hemos visto hasta ahora, ciñéndonos de la verdad. Es decir, amando a Cristo con todo nuestro ser. Y luego, este amor, esta pasión, esta entrega, esta consagración se va a reflejar en una vida de justicia práctica. Es decir, el creyente va a amar la justicia en lo íntimo, porque ama a Cristo en lo íntimo. Y por lo tanto se va a reflejar en una vida pública íntegra. No perfecta, pero sí sincera. Entonces, cuando nosotros damos testimonio verbal del Evangelio de Jesucristo, es decir, cuando nosotros anunciamos a Cristo que vivió, murió, resucitó, fue glorificado y dan testimonio de esto, las Escrituras y todos los apóstoles, entonces cuando nosotros hacemos esto, viviendo una vida para Cristo, la gente, si nos reprochan algo, tendrán que mentir, tendrán que calumniarnos, nos harán mofa, se burlarán de nosotros, pero no porque nosotros le demos razón, con una vida que no sea consecuente con el Evangelio. ¿Entienden lo que le quiero decir, mis amados hermanos? No olvidemos, amados hermanos, que el apresto del Evangelio es el de la paz. Paz, hermanos, paz. Paz que nos vino por el sacrificio de Cristo, con que nos reconcilió con el Padre, saldando nuestra deuda moral con Dios, el cual es santo por los siglos de los siglos. El hombre que no tiene a Cristo no puede tener paz con Dios. Por esto, son hermosos los pies que anuncian las buenas nuevas de paz. Amados, no os llenéis de temor, vuestro Señor os guarda. Antes, puesto que nuestro Rey es por nosotros, anunciemos al mundo que, aunque hemos pecado, Dios ha propiciado a un Redentor. Llamemos al mundo al arrepentimiento y a la fe en Cristo, mediador entre Dios y los hombres. Vivamos pues ceñidos de la verdad de Cristo, vestidos de la justicia de Cristo y anunciemos al mundo el evangelio de nuestro glorioso Cristo. Amén. 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 Amados hermanos, para resumirlo con palabras espontáneas, el apóstol Pablo nos llama primero a estar ceñidos de la verdad de Cristo. Hermano, cuando estés en tus luchas, recuerda que Cristo es tu verdad. Recuerda que Cristo es la verdad. Cuando estés en una situación donde se ponga en duda la persona de Cristo, estate ceñido a Cristo y defiende a tu Cristo. Y cuando Satanás te susurre al interior de tu alma,
haciéndote dudar de Cristo, reprende a Satanás, reprende a esas voces diciendo, Cristo es mi verdad y en Él estaré firme. Seguido de esto, mi amado hermano, vístete de Cristo. Dios nos ha dado la justicia de su Hijo amado para que nosotros nos presentemos delante de Él de forma tal que podamos ser recibidos. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo es nuestro vestido. Si nos presentásemos delante de Dios con nuestras propias justicias, no bastarían porque no son perfectas. De hecho, no lo son. Pero puesto que nos presentamos con la justicia del perfecto Cristo, el Padre nos recibe. Amados, disfrutemos este Evangelio y entonces démoslo a conocer. Estas son las cosas claras que el apóstol Pablo nos ha querido transmitir en estos dos versos de Efesios 6, verso 14 y 15. Así que para aplicarnos estas verdades a nosotros, nos hacemos la pregunta, ¿cómo me está llamando Dios a pensar diferente? Me gustaría, si tenéis ocasión, escucharos. Después de lo que hemos meditado y nos hacemos la pregunta, ¿cómo me está llamando Dios a pensar diferente? ¿Qué pensáis, hermanos? ¿Qué podéis decir? ¿Cómo podemos aplicar estas verdades en nuestro pensamiento? Es una pregunta, a ver, para que meditemos colectivamente. Después de todas estas verdades que hemos visto, estar ceñidos de la verdad, vestidos de la justicia y dando a conocer el Evangelio, ¿cómo nos estaría llamando Dios a pensar diferente en esta mañana? Adelante, hermana. Graciela, sí, adelante. Creo que puedes hablar, hermana Graciela, siempre y cuando quites creo que tienes eso. Ay, buen día, mil disculpas, hermano. Bendiciones. Yo creo que cuando estamos ceñidos al Evangelio, somos obedientes a la palabra y vamos viviendo una vida de santidad, esa santidad progresiva que Sí, el Espíritu Santo va haciendo en nosotros y a la cual debemos anhelar, ¿no es cierto? amén. Yo creo que día a día vamos renovándonos en cada cosa que van surgiendo, cada problema que van viniendo. El Espíritu Santo nos llama al Evangelio y nos corrige en nuestra en nuestra vieja manera de pensar, actuar Mm, y así tener una nueva visión a través del Evangelio. amén, 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 amén. Mariluz, sí, Muy buenos días, hermano. buenos días. Bueno, ¿cómo me está llamando Dios a ser diferente? Según el estudio de Sí, hoy, sobre, em, pues lo que yo he escuchado y medité esta mañana es siempre buscar la verdad. ¿Y dónde se busca la verdad? En las escrituras, ¿ya? amén, Y meditar en ella, las escrituras, para poder nosotros a través, cuando conocemos la verdad de las escrituras, podemos enfrentarnos a esas dudas que tú mencionabas, de esos ataques de dudas que de pronto puedan sí, llegar, sí, y siempre confrontarla con la verdad que a través de las escrituras, ¿ya? amén, Y así mismo poder mostrar el evangelio a otras personas, pero como tú decías, todos los días debemos vestirnos de Cristo, amén, ¿ya? amén, Todos los días vestirnos de Cristo, porque es la única manera en que Él es el único que nos puede justificar y ser agradable a Dios, ¿ya? Para poder nosotros brindar ese evangelio de la paz a otras personas a través de amén, nuestro testimonio
poder compartir. Obviamente hay que proclamarlo, ¿ya? Claro, Llevamos claro, exacto. también a través de nuestra vida, pero cada día vamos, a medida que vamos estudiando y todos los días vestirnos y vestirnos de Cristo. Amén, 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 efectivamente, amén, amén. Gloria a Dios. Sí, tú piensas, ¿quién es tu justicia? Cristo. ¿Quién es tu verdad? Cristo. ¿A quién tienes tú en los cielos? A Cristo. Entonces, Cristo es todo para nosotros realmente. Es que esa es la base sobre la cual nosotros podemos anunciar el Evangelio. Pero evidentemente, mientras caminamos en nuestra fe cristiana, somos conscientes de que nos vienen muchas dudas y sobre todo aquí, en el pensamiento, ¿no? Así que hay otra pregunta que es, ¿cómo está reordenando Dios mis afectos? Y quiero ser el primero en abrir con esta pregunta. Cuando yo medito, la pregunta es cómo Dios está reordenando mis afectos. Cuando yo medito en el Evangelio, yo no sé, pero por ejemplo, en esta mañana, mis luchas, que son muchas, y yo sé que cada uno tiene sus propias luchas a nivel emocional, porque son económicas, son familiares, hay muchas luchas, pero en el centro de todas estas luchas, ¿qué están? Nuestros afectos, nuestros más profundos deseos. Y cuando tú meditas en el Evangelio, en la persona de Cristo y te deleitas en Él, en su palabra, yo no sé, pero yo salgo tan transformado que aunque la circunstancia que me rodea no cambie, ¿no? De momento sigo con los mismos problemas, pero las circunstancias que me rodean no cambian. Pero yo, sin embargo, internamente, cuando medito en Cristo, en su Evangelio, en su ser, ¿no es cierto que hay como que una nueva disposición en el alma, ¿no? De vivir para Él, de alabarle, de poner una alabanza, de responder con amabilidad. Yo no sé, hermanos, ustedes, pero yo lo veo así, no sé. Es que es hermoso meditar en Cristo y luego cuando vas meditando en Él mismo va moldeando tus afectos y ya no respondes con ira, sino con calma, ya no respondes impacientemente, sino que eres paciente. Ya cuando tienes tus pensamientos centrados en Cristo, tus afectos centrados en Cristo, no sé, hermanos, no sé qué pensáis. ¿Hay alguien que quiera decir algo al respecto de esto? Sí, Estela. Sí, hermano, a mí me pasa igual también. O sea, a veces las circunstancias quieren ponerlo a uno triste, Ya. abrumado, sin ganas de hablar, como que no querer que nadie le diga nada. Pero es verdad que cuando uno va a la presencia de Dios, como dice Filipenses 4:6, ¿no? Que uno lleva todas esas cargas, ese afán, esas preocupaciones al Señor y Él nos da como esa respuesta, ¿no? O sea, cuéntenme qué le pasa, pídanme Ya. que les haga, pídanme gracia. Eso es lo que el Señor nos da allí. Y dice que cuando hacemos eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces experimentamos eso, descansamos en el Señor y se nos aumenta como la confianza y la esperanza de que Dios va a traer una solución y eso nos da tranquilidad y nos da seguridad y eso hace que pues nosotros desarmemos como nuestro corazón y podamos enfrentar el día de una manera diferente, tratando de agradar a Dios en todo, a pesar de las circunstancias. Muy buen Amén. devocional, mi hermano, muchas gracias. Gracias a ti, hermana. Gloria a Dios. Hermano Carlos. Gracias. Eso todo está muy bien. Yo lo veo con otra óptica. Reordenar mis afectos para mí tiene que ver con las maneras como mi vida empieza a parecerse más al Señor, a amarle más, a vivir más pendiente de su palabra y a saber que tengo una lucha en este mundo con todas las tentaciones que se nos presentan. De tal manera que mis afectos los reordeno en la medida de que ahora mi prioridad es Cristo Jesús, que mi prioridad es conocerle cada día más.
que entre más le conozca, más lo voy a amar, porque al conocerlo a él, uno empieza a entender ese inmenso y maravilloso amor que él tiene hacia nosotros. Entonces mi vida cambia, ya no soy guiado por el príncipe de las tinieblas, como llamamos, sino es a través del Espíritu Santo que me ayuda a entender toda la grandeza de Dios y los beneficios y las misericordias y todo aquello que el Señor está haciendo por mí, como un amor de ser más recíproco. Así pienso. Sí, hermano, me ha llegado a la mente mientras hablabas, cuando decías de mientras más le conozco, más le amo, ¿no? Más este pensamiento de que mientras más le conozco, más le amo. Aquí no estamos hablando de un conocimiento meramente intelectual, sino de un conocimiento que evidentemente pasa por mi mente, porque debo estudiar las escrituras, pero que baja a mi corazón, que se vuelve un deseo de mi ser. Y mira, el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 17, verso 3 del 17 de Juan, dice, y esta es la vida eterna. Jesucristo hablando, hermanos, el Dios de gloria hablando, diciéndonos qué es la vida eterna. Nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, está hablando Jesucristo del Padre, y el unigénito Dios verdadero, dice Jesús, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y qué es conocer en este texto? En este texto conocer es tener intimidad real con Dios Padre a través de la persona de Cristo. O sea, Jesucristo nos está revelando que lo que nosotros haremos en la eternidad, amados hermanos, más allá de nuestras circunstancias, es conocer a Dios. Imaginaos, aquí pasamos muchas pruebas y nuestros afectos van de arriba abajo, pero la vida eterna, ¿qué es? Conocer a Dios. Conocer, deleitarnos, amarle, entregarnos a Él. Y esto es lo que Cristo nos ha entregado el día en que creímos. El día en que nosotros creímos por la gracia de Dios, ahí empezamos a disfrutar del Padre. Ahí empezamos a disfrutar del Hijo por la misma morada del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, decidme si esto no es hermoso, lo suficientemente hermoso como para levantarte el ánimo y moldear tus afectos, ¿no? El Leonor, sí. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. En cuanto a ordenar nuestros afectos, además de todo lo que ustedes han dicho, mis hermanos, yo diría que también es tener una fuerte convicción de que somos extranjeros, como dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. No somos de este mundo. Y Hebreos. Mis afectos están en los cielos. Aleluya. Mi convicción de donde soy, de donde mi identidad está en Cristo y está en los cielos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermana Leonor. Es hermoso. Gloria a Dios. Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, asume que la fe nos hace peregrinos, en efectos, y extranjeros en este mundo. Y nuestra patria es celestial. Así es, es hermoso. Gloria a Dios. Hay una pregunta un poco más del día, y es, ¿qué me está pidiendo Dios que haga hoy? A la luz de lo visto, ¿qué me está pidiendo Dios que haga hoy? Bueno, amados hermanos, si queréis, yo puedo pensar en mí mismo y digo, los verbos de hoy que hemos estudiado: ceñirnos de la verdad, vestirnos de la justicia y anunciar el Evangelio. No hay más. Ceñirnos de la verdad es abrazar las Escrituras, es amar este libro, tener una relación de amor con este libro, porque este libro, aunque físico, realmente fue escrito por hombres inspirados por Dios Espíritu Santo.
Tú tienes que ver este libro y decir, Dios, Espíritu Santo, ha querido darme su revelación para que yo le conozca. Es hermoso. Entonces, hoy, desde hoy, yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho. Yo sé que se levantan cada día, muy de mañana, a estudiar las Escrituras y yo digo, eso es increíble. Eso es increíble realmente. Pero, hermanos, debemos hacerlo desde una convicción. ¿Alguien ha hablado desde la convicción? Sí, Leonor. Desde la convicción de que esta palabra tan hermosa es la palabra de Dios y atesorarla cada mañana. Cada mañana. ¿Por qué? Porque aquí descubro el carácter de Dios, el evangelio de Jesucristo. Aquí veo la justicia de Dios en mi vida y puedo deleitarme en Dios verdaderamente. Entonces yo principalmente pienso que lo que Dios nos está pidiendo hoy es algo que ya nos lo ha venido pidiendo desde hace bastante tiempo. Atesoremos su palabra en el corazón y en la mente y que en ella podamos no convertirnos en someramente religiosos, exteriormente religiosos, sino que el bendito libro sea una ventana o miles de ventanas a través de las cuales nosotros cada mañana podamos mirar las benditas verdades de nuestro Dios. Ese es el ánimo más hermoso que nosotros podemos tomar para nosotros hoy, hermanos, y les hago conscientes, sé que muchos lo sabéis, pero les hago consciente, os lo recuerdo, que el testimonio de las Escrituras pasa por mucha sangre, hermanos. Que nosotros tengamos esta Biblia en nuestras manos pasa por mucha sangre en la historia del cristianismo. Así que amemos esta palabra, hermanos, hoy y cada día, para que a través de esta palabra nosotros podamos descubrir el ser hermoso y glorioso de nuestro Dios. Como hemos visto al mismo Señor Jesucristo decirnos que esa es la vida eterna. Hermanos, imaginaos que la vida eterna es conocer a Dios. Y aquí, hoy, en su palabra, ya tenemos la primicia. Podemos estudiar el ser de Dios a través de su palabra. Así que ese sería mi ánimo final para ustedes. Si alguno quiere comentar algo, adelante. Entiendo yo que nadie quiere comentar algo al respecto. Hermana, de mi parte, te quiero agradecer por el esfuerzo. El día de hoy nuevamente acompañarnos en este mensaje pues del devocional y no como solo para resumir, definitivamente, como tú lo decías, no solo es como pasar este versículo de que sí, estar ceñidos, porque obviamente si miramos con profundidad, hacía referencia directamente pues a cómo era la armadura en un cristiano en la antigüedad, ¿no? Y precisamente este versículo, pues yo lo miraba cuando decía, digamos, la coraza de la justicia, ¿cierto? O estar ceñidos directamente, ay, ¿cómo es que dice la palabra ahí? Perdóname. La cintura con la verdad, dice, y habiéndole ceñirse de la verdad, sí. Ajá. Entonces, miraba al soldado romano como en la antigüedad se vestía, ¿no? Sí. Y precisamente, digamos que toda su armadura estuviera totalmente firme para algún ataque, una flecha o algo así, no entrara esto a su cuerpo. Me parece bastante interesante cómo el Señor con tanta sabiduría nos muestra, porque así debe ser nuestra vida, o sea, ceñida totalmente, permeada, que es lo que nos está llamando, ¿cierto?, con la palabra de Dios, para que cualquier ataque del enemigo, nuestro pecado, acechanzas, tentaciones que vengan, como que repele, llegue y golpee y se devuelva, ¿sí? Amén. Repela a nuestra coraza la palabra de Dios.
Entonces, en Amén. muchos círculos, lamentablemente, se utilizan estos versículos más, Sí, bueno, de una manera distorsionado. así inadecuada para Mm. enseñarle a las personas como más misticismo y Sí, sí, sí. brujería alrededor de esto que realmente la palabra, pero es simplemente, como dice el apóstol, o sea, vestirnos, ¿cierto?, con ese evangelio, que nuestra mente, nuestros actos, ¿sí?, estén permeados de esto y de verdad agradecerte por el tiempo, por esta enseñanza muy edificante para todos nosotros y bueno, ya no digo nada más. Gracias, hermano. Nada, hermanos, yo disfruto mucho y mientras hablabas estoy pensando en un elemento más que no está en nuestro texto, pero que, por ejemplo, cuando vas a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, desde el versículo 37 al 47, vas a ver que en la predicación del apóstol Pedro, muchos se convierten en aquel contexto. Y luego vas a ver unas características distintivas de la iglesia del primer siglo en Jerusalén, y era la comunión. La comunión. Y fíjate cómo, si piensas en la imagen de los soldados cuando avanzan en territorio enemigo, pero los enemigos están atacando con flechas, ¿no? Que suelen ser provenientes desde lejos. Tú ves las películas, cómo los soldados se arman con los escudos y van avanzando, ¿no? Esta imagen a mí me resulta muy hermosa cuando nosotros andamos en comunión unos con otros, ¿no? Un elemento, digamos, aparte de lo que hemos estudiado en el texto de hoy, también que mientras hablabas a mí me vino a la mente, es la comunión, hermanos. Lo que ustedes están haciendo de levantarse, de estudiar las escrituras juntos, Dios lo usa poderosamente para que entre nosotros nos cuidemos, porque de verdad que nos necesitamos finalmente. O sea, es un asunto de que nos necesitamos y Dios, como sabe que nos necesitamos unos a otros, ha dejado un cuerpo, ¿no? Y junto con el cuerpo nos cubrimos y avanzamos en el territorio enemigo. Así que gracias, hermanos, por permitirme estar con ustedes. Deseo que tengan un buen día, que puedan disfrutar de las enseñanzas de hoy, que puedan aplicarlas a sus corazones, a sus mentes, y que el día de hoy el Señor les permita dar testimonio verbal del Evangelio en sus trabajos, estudios o responsabilidades familiares. Así que yo no sé si el hermano, no sé si el hermano Carlos nos puede despedir con una oración. No sé si es posible. Sí, claro, con Sí, mucho bueno, gusto. estupendo. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, mi Rey, por el tiempo que has permitido compartir de tu bendita palabra, de poder entender, Señor, que este mundo es un campo de batalla, Señor, donde debemos estar vestidos con tu coraza, Señor. Debemos estar caminando cada día, mirando que la victoria ya la tenemos, Señor, porque Amén, tú amén, venciste por nosotros, Señor. Te rogamos, amén. Señor, que cada momento de nuestras vidas esté siempre en nuestra mente recordándonos que tú venciste por nosotros y que nuestra actitud, Señor, debe ser empaparnos de tu verdad y vivir un evangelio, Señor, totalmente auténtico, Señor, sincero, sabiendo que tú tienes un gran galardón para todos los que, a pesar de las luchas, a pesar de las heridas, Señor, vamos a ti con toda seguridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las batallas diarias, hacer que las circunstancias que rodean nuestras vidas, Señor, las podamos llevar de una manera digna, Señor, y reflejar en todo momento a ti, Señor. Lo que tú hiciste, Señor, ayúdanos a hacer, a vivir tu palabra de una manera auténtica, mi Rey, porque sabemos que las únicas maneras de salir victoriosos, Señor, siendo leales a ti y viviendo para tu gloria, Señor. Te damos gracias en esta mañana por nuestro hermano, por nuestro pastor que nos dirigió, y que su vida, Señor, igual que todas las nuestras, Señor, siga en alzada, Señor, creciendo en conocimiento, en sabiduría y en todo un don espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén, amén, amén.
Pues hermano, no Y sé ustedes, pero yo la he pasado súper bien. Gracias, hermanos. El Señor los disculpa, bendiga. solo quería comentar que tenemos unos comentarios en el chat. Eh, Ah, Voy a leerlos de manera ah, rápida. El hermano Diego Fuerte nos dice: el creyente que camina en la verdad es aquel que no solo conoce la palabra de Dios, sino la vive, la ama y la defiende con mansedumbre y firmeza. Caminar en la verdad implica conformar la vida al carácter de Cristo, siendo guiado por el Espíritu y arraigado en las Escrituras. Defender la verdad no es una obra de arrogancia, sino de fidelidad, proclamando con humildad que la palabra de Dios es suficiente, inerrante y viva. Dice también, como escribió el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. amén. Vivir la verdad es el gozo del creyente y el testimonio más claro ante un mundo de tinieblas. También nos comenta: el alma regenerada ama la verdad de Dios no solo como un deber, sino como su deleite. Una frase de Jonathan Edwards. Amén, Nos amén. El hermano está súper participativo. Nos colocó otras que dice: el amor a la verdad es el sello de la fe. El que no ama la verdad no es regenerado. El verdadero creyente no solo cree la verdad, sino que arde por ella, de echarle los Amén, frutos. amén, Y amén. más que dice: la paciencia es una de las más notables expresiones de la humildad cristiana. Es la disposición del alma que se somete con quietud a la voluntad de Dios en todas las aflicciones, confiando en su soberanía y en su amor, de Jonathan Edwards. Y el cambio en los afectos es el alma de la verdadera conversión, donde antes había amor por el mundo, ahora hay amor por Dios. Bueno, no tiene autor, pero esa frase es de Jonathan Edwards también. Ah, bueno. Bueno, nuestro hermano Diego Caicedo dice: muchas gracias, hermano, por la dirección del devocional, muy edificante, Dios le guarde. Y la hermana Leonor: gracias, mi hermano, el Señor le bendiga por tu disposición. Muchas gracias, Amén. hermano. Nos quedaría Pues nuestra amén. frase final. ¿Cómo ha dicho? Nos quedaría nuestra frase final para despedirnos. ¿Cómo es? Firmes y Firmes adelante, huestes de la fe. De la fe. sin sin temor temor Por alguno. alguno que Que el Señor los... Eso, aleluya. Amén, amén. Gracias, Bendiciones, hermano. amados. Bendiciones. Gracias por la Chao, chao. Felicidades, feliz día. que no bendiciones.